semestrales, 120 créditos después de los 4 semestres. El que no tiene 80 créditos sale eliminado. Pero, si vuelve a postular a la universidad, puede ingresar en el año inmediatamente entrante y serle reconocidos todos esos créditos. O se puede ir a otra institución, ojalá que no. Porque se va con sus créditos. Con lo cual entonces evitamos que presenten solicitudes al rector de tercera oportunidad y que eventualmente el sistema no funcione. Eso ha sido muy difícil, porque el cambiar la mentalidad de los directores, de los secretarios académicos, ha sido también un tema no menor. De manera que yo diría que en gran medida las dificultades han sido de orden cultural más que operativo. Por eso les decía, la gestión puede poner a punto todo un aparataje burocrático, normativo, facilitador del cambio, pero si el cambio no se produce en la mentalidad de los profesores y de los estudiantes, no hay cambio. Gracias. Doctor, una pregunta para usted. ¿Cuáles son los mecanismos de verificación y evaluación de los perfiles de egreso y en qué etapa de la formación se aplican en la Universidad de Chile? Bueno, como decía Diana recién, digamos, y antes de contestar el tema de la verificación de perfiles, digamos, el tema cultural aquí es muy importante, por lo tanto, el avance en estas reformas o en esta innovación, el avance a menor velocidad, no debe ser considerado como un fracaso, digamos, sino que debe ser considerado como la adopción cultural de estos principios con mayor lentitud o con mayor problema, etcétera, etcétera. Pero es absolutamente esperable que el sistema no avance con mano militar, digamos, a este ritmo, a esta velocidad, en estos tiempos. Es parte del sistema que la innovación se vaya incorporando con mayor fuerza en la medida que haya mayor nivel de compromiso. Insistir también en el tema de los estudiantes frente a esto son un poco refractarios también, digamos, en algunos casos por desconocimiento, en otros casos porque no pueden estar de acuerdo con una reforma institucional, digamos, generada por la universidad, y por eso es importante incorporar. Sobre los perfiles de egreso, como hemos visto, el tema del perfil de egreso es el inicio o puede ser de las primeras etapas del proceso de reforma y de innovación, y por lo tanto en este momento los perfiles de egreso que nosotros tenemos están revisados por las propias comunidades, acompañados por la vicerrectoría, y por lo tanto ahí hay momentos de ¿cómo se llama?, de monitoreo, de seguimiento, etc. Es probable que, como en la modernización curricular es un proceso permanente, eso se vaya revisando. Lo que hemos hecho nosotros fundamentalmente es contrastar perfiles de egreso con expertos externos o con expertos de la propia universidad, en que se produce una especie de pimponeo, digamos, y una comparación en la medida en que van apareciendo más claramente los perfiles de egreso. Es probable que en el primer trabajo, que en la primera etapa del trabajo, hayamos tenido mucho problema con el tema del perfil de egreso, porque si uno se ponía a trabajar con grupos de profesores, la primera reacción era: ¿por qué me estás preguntando esto? ¿Por qué nos estamos metiendo en este tema cuando está claro el perfil de egreso, o está claro para qué necesitamos abogados, ingenieros, médicos o odontólogos? Entonces, cuando uno empezaba a trabajar con ellos, efectivamente empezaban a generarse diferencias de apreciación en la definición del perfil. Es probable, por lo tanto, que el perfil de egreso en las distintas carreras no sea adoptado plenamente por cada una de las comunidades o por todos los miembros de la comunidad educacional, y por lo tanto siempre hay un espacio de revisión. Eso es lo que nosotros hemos tratado de apoyar y de asegurar a través de las unidades
de alguna manera de aseguramiento de calidad o de autoevaluación, porque este es un proceso que tiene que estar de la mano con la autoevaluación permanente de cada uno de los miembros. Y por lo tanto, en concreto, los perfiles de egreso se van auto-revisando, auto-mirando, contrastándolo con la opinión de expertos de otras unidades u otras instituciones, y finalmente, claramente, cuando las carreras empiezan el tema de las acreditaciones, nosotros prácticamente tenemos muy pocas carreras ya afortunadamente no acreditadas y muchas carreras en reacreditación. Los procesos de reacreditación son fundamentales para nosotros. Por ejemplo, el caso de medicina, que ha podido reacreditar 3 o 4 carreras, aumentando el número de años, dice relación esa reacreditación mayor con una mirada muy exigente del perfil, y por lo tanto ahí hay un momento importante. La acreditación, digamos, los mecanismos de aseguramiento de la calidad para autoevaluación interna, pero también para acreditación externa, permiten contrastar fuertemente, entre otras cosas, el perfil de egreso. Por lo tanto, es una revisión y una mirada permanente. Muchas gracias. Sí, claro, por supuesto. Yo creo que además sería interesante plantear, y desde nuestra experiencia, que los perfiles de egreso tienen 2 instancias de validación, o 3, digamos. Una es la declaración del perfil de egreso que plantea la propia unidad académica en la cual está radicada el programa carrera. La segunda validación es la que, en el marco de una sinergia permanente, yo debo obtener de los empleadores y de los egresados, con cargo a los cuales yo puedo ir haciendo los ajustes permanentes al perfil de egreso. Y en tercer lugar, la validación efectivamente tiene que hacerla la propia unidad académica al tenor de las prácticas. Si nosotros asumimos que los perfiles de egreso están asociados a prácticas de empleo, efectivamente yo tengo que hacer una evaluación del producto en la fase terminal. Todas las carreras tienen práctica: ingeniería, construcción civil, medicina, obstetricia. Ahí yo tengo que introducir los instrumentos de evaluación, que hoy día están dados por el sistema, por ejemplo a través de Inicia, ¿no? Pero la idea es que las universidades instalen sus propios sistemas de medición de competencias terminales a partir de la práctica profesional, que en el caso de las pedagogías, que yo administro principalmente, aparecen muy claras, toda vez que en la práctica profesional deben ser medidas todas las competencias que se requieren para un profesor en aula, ¿no? Y ahí tenemos nosotros acumulados virtuosos, como por ejemplo el estándar, el libro azul, le digo yo siempre que efectivamente es el ¿cómo se llama? El estándar, los estándares de formación inicial docente, que fueron producidos en el marco del FIT, y el manual de buenas prácticas, en las que se definen entonces de forma estandarizada todas aquellas actitudes, saberes, disposiciones que debe tener un profesor para tener un buen ejercicio en aula. Estamos pensando también en una evaluación de competencias de medio tiempo, ¿no? Es decir, después del segundo año. Nosotros tendríamos que establecer nuestros propios mecanismos de autoevaluación en ese tenor, antes que sea el sistema externo efectivamente el que nos los imponga. A propósito, doctora, de lo que usted está planteando, hay una pregunta que se relaciona con implementación del modelo en el aula. Dice, ¿cuáles son los indicadores que ustedes han determinado para verificar una clase de calidad en el aula? Los indicadores pasan por lo que ya Íñigo planteaba antes, y que tiene que ver con la instalación definitiva de un sistema de evaluación de la docencia en aula. En la universidad tradicionalmente se ha evaluado la docencia, pero yo diría que, y esto es parte de la cultura institucional que todos conocemos, eventualmente se producen distorsiones